En aquel tiempo, mi hermano Luis y mi cuñada Miriam llevaban casados un año, pero ella siempre demostró tener un carácter muy difícil de tratar. Ellos duraron solo un mes de novios. Luis nos dio la noticia de que pediría en matrimonio a Miriam. Mi mamá le sugirió que lo pensara un poco, pues era muy precipitada esa decisión que Luis estaba tomando, y le advertía que en el futuro incluso podría arrepentirse. A Luis no le gustó nada la manera en que mi mamá tomó las cosas. Él se molestó muchísimo con ella por meterse en sus asuntos. Así que desde entonces nosotros como familia decidimos mantenernos al margen de su relación. Miriam, por su parte, se mostraba desinteresada y ajena a toda nuestra familia, y en lo que en la casa veíamos como una mala y apresurada decisión de parte de los dos, ya que apenas se conocían. Para ellos su amor podía contra todo. Mi mamá, a escondidas de Luis, tomó la decisión de hablar con Miriam para tratar de convencerla de que esperaran un poquito más para conocerse, pero esa conversación fue motivo para que Miriam nos considerara como sus enemigas, a mi madre, a mis hermanas y a mí. Ella nos mostraba un odio, un resentimiento muy fuerte. La verdad, considero que mi mamá no le dijo nada malo, ni mucho menos la ofendió. Llegado el día de la boda, Miriam nos hizo saber lo rencorosa y malvada que era. Durante la fiesta, ella asignó los lugares para los invitados y decidió dónde quedaría cada una de las familias. Cuando nosotras llegamos al salón después de la celebración de la misa, notamos que toda su familia quedó cerca de la mesa principal de los novios, y a nosotras nos llevaron a nuestra mesa, la cual estaba muy lejos. Estábamos prácticamente en el rincón del salón, y durante la fiesta fuimos los últimos en recibir las atenciones. Mi madre estaba consternada, y lo que más le dolía era que mi hermano veía cómo nos estaban tratando y jamás hizo nada. Él estaba idiotizado con la víbora de su mujer. Al partirse el pastel, que fue el último acto donde se requería que estuviéramos presentes, mi mamá nos pidió que nos retiráramos de la fiesta, así que nos acercamos a los novios y solo mi hermano accedió a despedirse de nosotras. Miriam se hizo la loca de que estaba atendiendo otros asuntos y después fue a esconderse en el baño junto con algunas de sus hermanas. Después de la celebración, ellos se fueron de luna de miel y al volver se fueron a vivir muy lejos de nosotras. Ni siquiera conocíamos su dirección. Por un buen tiempo dejamos de ver a Luis. Cabe destacar que él siempre fue desde su juventud un chico muy deportista, que le gustaba verse y sentirse muy bien. Él era alto, fornido, de muy buena apariencia y poseía un buen gusto por la moda, así que él siempre se vistió muy bien. Aparte de estas cosas que les comparto, a él le encantaba la comida de mi mamá. Él disfrutaba hasta una tortilla dorada hecha por ella, y como fue el único hombre de 4 hijos y mi papá murió, de alguna manera mi mamá tenía mucha preferencia por él. Ella tenía desde un principio la intuición de que algo no estaba bien con Miriam. Ella estaba influyendo de una forma negativa sobre mi hermano. Lo digo porque después de la boda, fueron casi medio año que no los vimos. Solo como 3 veces él le llamó a mi madre para saludarla y saber cómo se encontraba. Eso fue todo. Mi mamá le rogaba que fuera a verla y que llevara a Miriam. Cordialmente les ofrecía prepararles un rico platillo para comer juntos y así poder limar asperezas, tener un nuevo comienzo. Pero Luis jamás aceptó. Él culpaba a su nuevo trabajo y le decía a mi madre que era un trabajo muy importante y que lo absorbía mucho. Pues lo poco que Luis le platicaba a mi mamá en llamadas dio a entender que les estaba yendo muy bien económicamente y en el amor. Así supusimos que Luis se avergonzaba de nosotras, pues no éramos de su nivel social. Creo que éramos demasiado simples o pobres como para convivir con aquellos recién casados. Y como no sabíamos prácticamente nada de Miriam, desconocíamos su clase social. En la boda, ella y su familia se veían realmente que venían de una familia popular. Pero a lo mejor eran adinerados que lo disimulaban muy bien, y por eso nos habían cambiado a nuestro Luis en su manera de ser y preferir el dinero que a su familia. Pasó el tiempo sin saber nada de ellos, hasta que una de mis hermanas también se iba a casar, y pues poco antes de la boda, Luis se comunicó con mi mamá, y ahí, con la ilusión de verlo,
Mi madre de inmediato le dio la noticia de la boda de mi hermana y le pidió que por favor asistiera al evento familiar. Con ilusión esperamos el día para poderlo ver en aquella boda, pero a la iglesia no se presentaron, así que creímos que él ni Miriam irían ese día. Cuando estábamos ya en la fiesta a la hora de la comida, se vieron por el ventanal dos sombras a punto de entrar. Eran ellos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al ver entrar a Luis del brazo de Miriam? Algo estaba pasando con él. Parecía un enfermo terminal, extremadamente delgado y con cara cadavérica, mal vestido, sucio. Definitivamente estaba irreconocible. Mi mamá, al verlo, se levantó de su silla y fue hacia él. Lo abrazó muy fuerte. Aún recuerdo ese momento y se me enchina la piel. Y también recuerdo bien lo que hizo Miriam. Jaló a Luis y con cara de molesta como una maldita bruja dominante, separó a mi hermano de su madre. Y el otro, sin fuerzas, todo flaco y sin voluntad, no se resistió. Al contrario, sumiso y débil, obedeció a su mujer y se fueron a sentar, muy lejos de nosotras. Mi madre no lo soportó más y rápido corrió al baño. Nosotras fuimos tras ella, y en cuanto alcanzó a llegar al baño empezó a vomitar demasiado. Después de eso le inició un llanto que no podía contener. Se le notaba la rabia e impotencia por Luis, y a la vez, dijo mi madre que al abrazar a Luis sintió mucho dolor de cabeza y malestar general, y que ella sentía que en cualquier momento podía desvanecerse. Dijo que sintió como si hubiera absorbido un poco de lo que Luis traía de enfermedad, y mostraba una angustia de que su hijo estuviera en peligro de muerte. No podíamos creer que Luis estuviera tan mal, y peor aún, no saber nada de lo que estaba ocurriendo. Era algo terrible. Mi madre nos pidió que fuéramos a la mesa de mi hermano y que tratáramos de hablar con él, pero Miriam parecía un perro guardián. No lo dejaba solo en ningún momento, y ante nuestra insistencia, ellos solo comieron y se fueron. Mi mamá rápidamente le pidió a uno de mis primos que lo siguieran hasta su casa para saber dónde vivían y así poder ir a hablar con él. Todos creíamos que Luis estaba muy enfermo, y por no preocupar a mi madre, no había querido decirnos nada, pero era tan raro que esta mujer lo mantuviera tan alejado de nosotras y que no nos dejara hablar ni un poco con él. Realmente estábamos preocupadas. Así recuerdo que mi primo tomó su coche y se fue. Lo siguió. Y al día siguiente él llegó a la casa y le llevó la dirección a mi mamá. En cuanto la tuvimos, nos fuimos a buscar a mi hermano. Nosotras no salíamos mucho, así que no fue fácil dar con el lugar, y mi primo por desgracia no pudo acompañarnos, pero después de buscar, dimos con la colonia. Parecía como un lugar olvidado. El suelo de las calles estaba lleno de baches muy grandes, daban el aspecto de calles sin pavimento. Las casas tenían puertas de láminas, y no es que nosotras fuéramos ricas ni nada, pero estábamos sorprendidas por mi hermano, pues siempre creímos que al estar con Miriam, ellos vivirían mejor que nosotras. Había muchos perros callejeros y las casas todas grafiteadas, y algunas personas del lugar nos miraban feo, como si estuviéramos invadiendo su territorio. Después de andar buscando, ya casi nos dábamos por vencidas, y creíamos que no era el lugar correcto. Una de las mujeres que se encontraba en la calle platicando con otras dos señoras nos detuvo y nos preguntó que quién estábamos buscando, que era peligroso andar por ahí, así que si no teníamos nada que hacer era mejor que nos fuéramos. Mi mamá, con la voz entrecortada y casi llorando, les dijo que estaba buscando a su hijo. La mujer le pidió que mostrara la dirección para decirnos hacia dónde teníamos que caminar, y cuando vio el papel aquella mujer, se quedó callada. Miró a ver a sus otras dos amigas y dijo dirigiéndose a ellas: «Miren cómo ven, estas mujeres están buscando la casa de la bruja». Mi mamá rápido respondió: «Pues, ¿cómo que la casa de la bruja? No, señora, buscó una pareja de recién casados. Deben tener poco de que se vinieron a vivir por aquí». La señora se le quedó viendo y le dijo: «¿Cómo se llaman a los que ustedes andan buscando?». Mi mamá le respondió que mi hermano se llamaba Luis y su esposa Miriam. La mujer hizo una risa muy extraña y dijo: «Pues es esa señora, la bruja. Bueno, así la conocemos aquí nosotros. Así se llama ella, Miriam». Mi mamá se calmó y le pidió más información a esa mujer,
que se le veía deseosa de que le hiciéramos más preguntas. Y le dijo mi madre a la mujer: «Pues si estamos hablando de la misma, mi hijo tiene algunos meses que se casó con ella, y venimos a buscarlo porque sabemos que él no se encuentra nada bien». La interrumpió la mujer y nos dijo: «Ay, pues es que la verdad tengan cuidado. Esa señora sí es bien maldita. Ella engatusa a los hombres de una manera tan fácil y después los destruye. Aquí en la colonia nadie la queremos y hemos visto cómo ya se echó a varios. Además, ya se ha metido con los maridos de algunas de las vecinas. Por suerte mi viejo no se le antoja por panzón ni borracho». Después de decir aquello, la mujer se echó a reír y continuó: «Pero sabrá el chamuco que les haga. Pareciera que les va absorbiendo la energía. Le gusta agarrar hombres fuertes, sanos, con mucha energía, y después los deja flacos y como si fueran zombies. Supimos hace poco de uno que no aguantó, y al poco tiempo de que lo soltó se le murió. Pero los que quedan vivos se quedan como mensos. Se lo digo porque el esposo de la señora de la esquina, él era taxista, y estaba el hombre, pues, ¿cómo le digo?, fuerte y alto. No era guapo, pero se veía sano, muy normal el señor. Y pues ándele que esta vieja le echó el ojo y le empezó a decir que pasara por ella todas las mañanas para que la llevara al trabajo. Pero esa pinche vieja huevona ni trabaja. Eran puras mentiras para engatusarlo. Después el esposo de mi vecina ya no salía de la casa de la bruja. La esposa fue a buscarlo y echarle pleito a la bruja, pero no pudo con ella. Le puso una chinga que no más viera. La mandó llorando a su casa, toda rasguñada de la cara y llena de moretones. Pero lo más chistoso es que dice la vecina que la bruja ni siquiera la tocó, que todo fue muy raro, que ya no se podía mover de la entrada de la casa de la mujer y que al fondo de esa casa miraba a su esposo sentado como todo menso. Ese ni siquiera quería meter las manos por ella, pero la pobre nomás gritaba y de repente empezó a sentir mucho dolor en el cuerpo y ardor, como si se le desgarrara la piel. Pobre hombre de aquella mujer, ahora ya anda por ahí nomás vagando, se mira como pordiosero. Mi vecina lo volvió a aceptar en su casa, pero ahora ella es la que lo mantiene y cuida de él, porque el hombre quedó prácticamente inservible. Mi mamá escuchaba a aquella mujer y se le salían las lágrimas, pues sabía que Luis ya se encontraba de esa manera, tal y como describían a aquel hombre, sin voluntad propia y con aspecto de moribundo. Mi madre interrumpió a la mujer y le pidió que nos dijera dónde estaba la casa de esa bruja. Y la señora, amablemente y con ganas de enterarse de todo lo que iba a ocurrir, se ofreció a llevarnos personalmente. La casa de Miriam, al verla, era de las más deterioradas de todas. Recuerdo que un día antes había llovido muy fuerte en la ciudad, así que había muchos charcos, y cuando nos acercamos a la puerta de la casa de Miriam, había un charco grande de agua. Y recuerdo que yo volteé a ver el charco para no pisarlo, y en el agua claramente se reflejó la muerte. Hasta se me puso la piel de gallina al ver a aquella persona con cabeza de calavera que me miraba fijamente, como advirtiéndonos de que no nos acercáramos o lo pagaríamos caro. Comencé a sentir muchos escalofríos y miedo por lo que mi hermano estaba pasando. Al tocar la puerta de la casa, mi madre se enredó en la mano la medalla de San Benito que siempre traía colgada en su cuello como protección. Ella se persignó. Era evidente que mi mamá también tenía mucho miedo, pero por su hijo ella haría cualquier cosa. En realidad todas íbamos aterradas, sobre todo por el ver cómo íbamos a encontrar a mi hermano. Tocábamos a la puerta y tardaron mucho tiempo en abrirnos. Miriam nos recibió con cara de mucha molestia en la entrada. Después de verle a la cara, mis ojos se fueron a su vientre. Ella ya se encontraba embarazada, su abdomen ya se le veía crecido. El día de la boda de mi hermana no se le notaba, porque su vestido era muy holgado, pero ya con ropa normal era bastante notorio. Nos dijo con cara de molestia que qué queríamos, y mi mamá le respondió que queríamos visitarlos, pero sobre todo que íbamos a ver a mi hermano, porque lo habíamos visto muy mal el día de la fiesta. Queríamos saber qué estaba pasando con él. Miriam, muy molesta, nos respondió: «Pues es que Luis, desde que nos casamos, se le ha pasado enfermo. Dicen los doctores que es algo en el estómago, pero aún no nos dicen qué es. Yo solo he tenido que salir adelante por los dos, es más, ahora por los tres, porque Luis ni me ayuda en nada, nomás se la pasa ahí acostado y tirado todo el tiempo». Miriam nos permitió pasar.
Ella recorrió una cortina que dividía un cuarto y miramos a Luis recostado, mucho más flaco y sucio. Mi madre no pudo contener el llanto y corrió a abrazarlo. Yo volteé a ver todo alrededor. Había velas negras en una esquina y en otro punto de la casa unas figuras muy raras y diabólicas, como si fueran duendecillos, y en otro punto una santa muerte con hierbas secas alrededor. Aquella era una casa realmente espeluznante. Mi mamá no pudo contenerse y le gritó a Miriam: «Pinche bruja maldita, ¿qué le estás haciendo a mi hijo?». Y Miriam respondió tan tranquila: «¿Cómo que qué le estoy haciendo? Su hijo ya venía así, a mí ya no me sirve, todo enfermo, flaco y debilucho. Al contrario, ahora me estorba, si quiere lléveselo, pero aquí no los quiero volver a ver nunca más». Mi mamá volteó a verle el estómago y le gritó: «Ojalá ya abortes, pinche bruja, porque ese bebé que llevas en tu vientre nacerá maldito, porque no eres más que una bruja, y esa criatura solo vendrá al mundo a sufrir a tu lado». Esto lo repetía mi mamá una y otra vez con mucha ira, y Miriam terminó corriéndonos de su casa. Como pudimos sacamos a Luis, que a pesar de que estaba en los puros huesos pesaba mucho. No sé bien qué pasó ese día, pero en cuanto salimos de esa casa, el cielo se puso gris, como que comenzaría a llover de nuevo. Los perros comenzaban a aullar y el ambiente se sentía tan pesado y nos daba miedo mirar hacia atrás. Había una pestilencia en el ambiente como a carne muerta de perro o de algún animal. Seguíamos caminando y con Luis entre nuestros hombros colgando. Los perros se nos empezaban a dejar a ir a mordidas. Aquello era muy extraño, porque cuando llegamos a la calle, vimos exactamente a los mismos perros y al vernos no nos hicieron nada, se veían muy amigables. Pero después de salir de la casa de esa mujer, tuvieron que espantarnos a los perros quienes andaban por ahí, porque nos querían morder, sobre todo a Luis, era a quien más se le dejaban ir a los pies para tirarle mordidas. De verdad que sin el favor de las vecinas que espantaron a los perros, no sé qué hubiéramos hecho. Aquellas mujeres le dijeron a mi mamá: «Lleve a su muchacho con un padre, señora, para que se lo sane del alma, y después con los médicos, pero llévenlo con un padre. Este muchacho anda embrujado y está muy mal». También nos pasaron los datos de unos sacerdotes que ayudaban a las personas por medio de la oración. La verdad estábamos muy desesperadas, así que no nos quedó más que seguir las indicaciones de aquellas mujeres, porque nosotras no sabíamos qué hacer. Cuando llegamos a la iglesia donde supuestamente se encontraban los padres, se escuchaban voces y un hombre nos abrió la puerta. Antes de dejarnos entrar, nos hizo preguntas que quiénes éramos y qué queríamos, cosas así. Al contarles lo que pasaba, solo dejaron entrar a mi mamá y a Luis. Al ver a mi hermano tan mal, dos señores ayudaron a mi hermano a entrar. Nosotras mientras nos quedamos en unas banquitas sentadas y nos pusimos a rezar por mi hermano. Pasó toda la tarde y no más no salían. Estábamos muy preocupadas. Al final terminaron saliendo hasta la madrugada mi mamá y Luis. A él ya se le veía otro semblante y un poco más despierto, pero no hablaba, solo volteaba a vernos y de repente se le perdía la mirada como si no supiera nada de lo que estaba pasando. Dijo mi mamá que los sacerdotes le rezaron mucho a Luis y que le hicieron como una especie de exorcismo, pero que Luis solo se revolcaba en el piso y que los padres le pasaban velas por el cuerpo y le aventaban agua bendita a chorros. También pusieron inciensos y le rezaron mucho. Y dice mi mamá que de repente, cuando ya había pasado mucho tiempo después de la oración, Luis soltó un suspiro muy grave con su garganta, como si fuera un animal furioso. Pero dice mi madre que a partir de ahí dejó de retorcerse y se quedó quieto, mirando hacia todas partes. Los hombres que estaban ahí le dijeron a mi mamá que lo llevara a reposar y después al médico a que lo hidrataran, porque se veía muy mal. Así que al salir de la iglesia, llegamos a un hospital de urgencias, y mi mamá solo dijo que había encontrado a su hijo en esas condiciones, que necesitábamos ayuda. De inmediato los médicos le colocaron unos sueros y lo picaron para hacerle laboratorios. Pasamos lo que restó de la noche en ese hospital. Al día siguiente le dijeron a mi mamá que Luis traía un grado alto de desnutrición y deshidratación, que si hubieran pasado unos días más, mi hermano hubiera muerto. Volvimos a casa y mantuvimos a Luis en cama durante varias semanas. Él empezó a hablar cada vez más, pero un día, de repente nos asustó y nos decía: mi hijo, salven a mi hijo».
En la casa supusimos que se refería al embarazo de Miriam, y al seguir escuchando a mi hermano, él nos decía que salváramos a su hijo de la bruja, que su hijo corría peligro y estaba a punto de morir. Con mucho miedo, mi mamá le pidió a mi primo que la llevara a ese horrible lugar para saber si Miriam ya se había aliviado. Llegaron a la calle donde vivía aquella bruja, y mi madre nos contó que el lugar olía feo y se sentía el ambiente muy pesado. Al entrar a la calle se llevaron una desagradable sorpresa. La casa de Miriam estaba completamente destruida y hecha cenizas. Al ver mi mamá la desgracia, fue a buscar a la vecina que nos ayudó aquel día que encontramos a Luis. Rápido dio con ella, y ella le comenzó a contar todo lo que pasó aquel día. Aquella mujer le contó a mi madre que cuando mi hermano se fue de la casa, Miriam buscó rápido a otra víctima, y que el chico al que engatusó en esta ocasión solo tenía 18 años. Era un jovencito que vivía en una de las colonias cercanas a la casa de Miriam. Los papás del muchacho, preocupados, no sabían el paradero de su hijo. Sin embargo, como tenían contactos, ellos se pusieron a investigar y hasta que dieron con su paradero. Los vecinos de inmediato se acercaron con ellos y comenzaron a contarles todo lo que sabían de Miriam. El padre de aquel jovencito comenzó a hacer unas llamadas y de pronto llegaron unos hombres en unas camionetas. Traían galones de gasolina y la intención de ellos era acabar con la maldita bruja. Algunos de los vecinos que habían sido víctimas también de esta mujer se unieron a la causa, pues se comenzó a sembrar una ira colectiva y sin temor de nada, aquellos hombres se metieron a la casa de Miriam y sacaron al muchacho. Lo llevaron a la camioneta y lo dejaron ahí, en donde la madre y el padre lo estaban cuidando. Aquellos hombres que habían ido con el señor entraron sin avisar a la casa de Miriam y comenzaron a golpearla despiadadamente hasta dejarla inconsciente. Después algunos de los colonos tomaron algunos galones de gasolina y le prendieron fuego a la casa de Miriam con ella adentro. Pronto comenzaron a salir los vecinos y todas las personas que estaban ahí reunidas veían cómo ardía la casa de la bruja. Aquella noche se convirtió en un infierno entre las llamas del fuego y la multitud de la gente furiosa. Lo que no se esperaba nadie, es que Miriam saldría corriendo. Su cuerpo estaba completamente envuelto en llamas, y todos fueron testigos de cómo la maldita bruja fue a tirarse a un charco para apagarse las llamas. Gritaba en agonía, sufriendo por el dolor de aquello que le estaban provocando. Sin embargo, para Miriam las esperanzas ya se habían acabado, pues la gente se volvió loca y comenzaron a gritarle que era una bruja. Y sin piedad, las mujeres que más la odiaban, porque era a quienes les había quitado los maridos, comenzaron a lanzarle piedras, primero en la cara y después en el cuerpo. Al principio los gritos de dolor de Miriam eran intensos, pero después poco a poco dejaron de escucharse. Su vida se fue apagando entre los impactos de las rocas que golpeaban directamente entre la piel quemada de su cuerpo. A Miriam la dejaron muy mal, su cuerpo quedó completamente molido a piedras. El odio y miedo de la gente, cansada de la maldad de esa bruja, provocó que hicieran justicia por ellos mismos, sin importarles que ella estuviera embarazada. Mi mamá se quedó consternada por todo lo ocurrido y por el trágico final que tuvo esa mujer y el bebé, pero dio gracias de que Luis por fin se pudiera librar de aquella situación, porque era seguro que él no saldría con vida. Mi hermano Luis se recuperó lentamente. No fue fácil, sobre todo porque su cuerpo al principio no respondía. Hay cosas que él ya no recuerda. Él jamás nos ha podido decir cómo vivía con ella. Él jamás nos ha podido decir cómo es que vivía con Miriam. Él jamás nos ha podido decir cómo fueron sus últimas semanas en aquella casa. Sin embargo, a veces tiene pesadillas y menciona el nombre de Miriam. Cuando eso pasa, tratamos de rezarle, porque nos da miedo que por medio de los sueños Luis pueda llegar a liberar el alma maldita de Miriam y desde el más allá nos pueda seguir haciendo daño. La verdad es que este fue un caso muy duro, un caso complicado. Pudimos actuar a tiempo para salvar a mi hermano, pero sé que en otros casos las cosas no son así, y las víctimas terminan perdiendo la vida en mano de esas malditas brujas, como en este caso lo fue Miriam. La brujería no es cosa de juego. Es una práctica que solo pocas personas pueden usar. Es un don con el que se nace, pero que también se puede aprender.
Mas, cuando hay odio en el corazón, uno como el que yo sentí en el momento que recurrí a usarla. Hace 20 años yo era una jovencita adolescente, muy inocente y bonita. Mi madre y yo vivíamos en un pueblo alejado de la ciudad, donde aún se conservaban ciertas ideologías tradicionalistas. Eso a las mujeres que vivíamos ahí nos perjudicaba mucho, porque nos suprimía de cierta forma y anulaba nuestra voz en las decisiones de la casa. Mi padre era un alcohólico y mujeriego que se había metido con varias de las vecinas y con algunas de las primas de mi madre. Mi mamá, por su parte, era una mujer fría, solitaria. No le gustaba tener amigas. Ella odiaba a mi padre, pero lo apoyaba en su vicio. Incluso, cuando lo veía llegar muy borracho, ella en la casa le daba más y más, todo con la intención de que un día muriera de borracho. Y vaya que lo consiguió. Un día que mi padre cayó borracho en el suelo, mi mamá le empinó las botellas haciendo que éste las tragara. Al día siguiente amaneció completamente muerto. Con esto también se ganó el resentimiento de las personas de aquel lugar, porque al morir mi padre de aquella borrachera, los lugareños lo tomaron a mal y argumentaron que mi madre lo había envenenado, pues en la calle y en todas partes se conocía la mala relación que tenían y el odio que mi madre sentía por el viejo. Nunca le pudieron comprobar nada, pero la hostilidad con la que se comportaba la gente ante mi madre llevó a que ésta recurriera a buscar protección en la brujería, pues seguido afuera de nuestra casa nos dejaban animales muertos, trabajos de magia metidos en bolsas, y cuando la veían en la calle la gente la maldecía. Todo porque mi padre era un candil de la calle. Él le hacía los favores a todo mundo, a todas personas les daba dinero, y la gente lo quería bastante. Él se había ganado el cariño de todos, menos el de su familia. Obviamente eso le daba coraje a mi madre, por eso las personas pensaban que ella era mala. Sin embargo, mi madre solo defendía lo suyo, defendía su hogar, y con la brujería que aprendió, ella se protegió de las malas vibras de la gente e incluso hizo algunos trabajos con los que tuvo que deshacerse de algunos enemigos en el camino. Con el tiempo yo fui creciendo y comencé a llamar la atención de los hombres, sobre todo la de don Melquiades, un ranchero ya cuarentón que estaba viudo, pero tenía un rancho. Yo tenía que verle la cara porque mi madre me mandaba a comprarle leche y cada vez que iba, Melquiades dejaba de hacer lo que fuera con tal de ir a despacharme él mismo la leche y también para decirme cosas. Me preguntaba que pa' cuándo nos casábamos, que él me podría llevar a vivir a ese rancho y darme una buena vida, no como la miseria en la que me tenía viviendo mi madre. Yo era una jovencita de 17 años, pero muy rebelde, así que le contestaba y lo hacía enojar, pero eso le prendía más las ganas al maldito viejo puerco. Melquiades se las daba de muy hombre, pero se comportaba como un perrito ante las faldas de su madre, doña Remedios, una vieja argüendera a la que nadie quería en el rancho, porque siempre andaba con su cara de perro, cobrando los abonos de los préstamos que hacía a la gente del pueblo. Su trabajo era como agiotista, y los intereses de sus préstamos eran muy elevados, al grado que un pequeño préstamo de pocos pesos terminaba ella ganándole mucho dinero. Era cruel y usurera la condenada vieja, porque en muchas ocasiones llegó a quitarle propiedades a la gente que no le podía pagar, aunque fuera un poco la deuda. A mí ni se diga, no me quería, porque sabía que su hijo me pretendía, y con eso se distraía de su trabajo, hablando todo el día de cómo me haría su esposa. En el pueblo bien se decía o se rumoreaba que doña Remedios había acabado con la vida de su anterior nuera, porque no le gustaba para nada. Ella tenía un amor especial sobre su hijo, lo tenía extremadamente sobreprotegido. Mi madre sabía todo eso y también todo lo que me hacía Melquiades, así que ella me dijo que me cuidara mucho del viejo, que era peligroso,
Así que me regaló una daga para que me defendiera y para que se la clavara en caso de que un día Melquiades se me acercara además. Yo cada tercer día iba con mi bote de aluminio y mi daga bien escondida en el vestido. Me sentía bien segura de que, si el Melquiades se quisiera propasar, yo sin pensarlo le iba a meter un fierrazo hasta lo más hondo de las tripas, sin misericordia lo haría. Mi madre me protegía lo más posible. Ella me adoraba, pues yo era su única hija de entre los demás hijos que fueron varones, pero ya todos ellos se habían ido del pueblo, así que solo me tenía a mí. Una mañana que yo iba a comprar leche, como de costumbre, fui al rancho de Melquiades, pero me sorprendió que él no me haya atendido, sino uno de sus empleados. Justo me estaban despachando la leche cuando sentí como alguien por sorpresa llegó y me tomó por detrás, y me comenzó a toquetear toda. Cuando vi las manos, supe que eran las de Melquiades, quien como animal voraz me pasaba las manos por los pechos, me levantaba el vestido y me metía su mugrosa mano en la entrepierna, y con su asquerosa boca me trataba de lamer el cuello. Solo escuchaba sus carcajadas con las que asumía salirse con la suya, y me decía que ya no me resistiera, que yo iba a ser para él. Me busqué la daga y la saqué, y le alcancé a dar un picotazo en el costado de la barriga. Él gritó de dolor y me aventó. Yo solo vi cómo se tapó con la mano y la sangre le empezó a escurrir. Su empleado, que era como su fiel perro, me sometió de una cachetada y me agarró de los brazos. Don Melquiades me miró furioso y luego le dijo al tipo: «Hey Ramón, llévatela para allá atrás. Ahorita mismo le voy a enseñar a respetarme. Pinche escuincla mugrosa. Deberías sentirte privilegiada de que yo me haya fijado en ti». Don Melquiades tenía una caballeriza donde me metió, y a golpes me doblegó. Luego me rompió la ropa, y nuevamente comenzó a pasar sus manos por todo su cuerpo, su lengua, y después sentí su pesado y apestoso cuerpo encima del mío, creando el acto con el que robaría mi inocencia. Yo lloraba de impotencia porque no sabía qué hacer. Cuando él terminó satisfecho, se levantó y me amarró de los brazos a uno de los tablones y me dijo: «Aquí te vas a quedar, hija de la chingada, porque hoy no llegarás a tu casa. Mañana mismo iremos a decirle a tu madre que serás mi esposa, porque tú me amas y ya pasaste la noche conmigo. Si no le dices eso, yo me encargaré de hacerle la vida difícil y de colgarla de un árbol para que tú realmente sepas que a partir de ahora eres únicamente mía. ¿Me oíste?». Melquiades me miró con los ojos del mismo demonio y lo vi marcharse mientras que yo me quedé atada ahí toda la noche. Pasé un horrible frío y pude dormir muy poco. Me hice incluso del baño en la ropa. Aquello era un infierno. Al amanecer, Melquiades mandó a que me llevaran a la casa. Él ya me tenía preparado un vestido nuevo y un baño caliente, además de un desayuno que la sirvienta había preparado. Y me dijo: «Ándale, pinche mugrosa, métete a bañar y luego vienes a desayunar. Mira nomás qué afortunada eres, porque ahora vas a vivir aquí conmigo y hasta la leche te va a salir de a gratis». Melquiades soltó una carcajada y se salió a fumar un cigarrillo. Yo me bañé y ni siquiera quise desayunar, porque su madre doña Remedios me miraba con odio. Ella no soportaba que su hijo se enamorara de una cualquiera y pobre como yo. Ella quería y esperaba una mujer de clase para su hijo, pero no le quedaba de otra. Ella debía adaptarse a los caprichos de su hijo. Esa mañana Melquiades me llevó con mi madre. El cínico llevaba unos galones de leche, un pastel y un costal de maíz para regalarle. Y le dijo a mi madre que nos íbamos a casar, que ya habíamos pasado nuestra primera noche juntos porque nos amábamos. Y Melquiades le dijo que él me respondería como un caballero, que él jamás mancharía mi honor ni el de mi familia. Mi madre muy seria me miró y me dijo: «¿Eso es lo que realmente quieres, mijita? ¿Te quieres casar con él? Si es así, yo respetaré tu decisión». Yo me moría de vergüenza. Solo agaché la mirada y ante el miedo que sentía de Melquiades dije que sí. No hubo más que hablar esa tarde.
Melquiades le dejó los regalos a mi mamá y me llevó directo a su casa. Por fin el maldito me convertiría en su mujer, a la fuerza, porque yo jamás lo amé. Él me daba asco, y sobre todo porque él quería que todas las noches le diera placer en la cama, de las formas más incómodas y extrañas posibles. Confieso que las primeras veces fue a la fuerza. Ya después yo no ponía resistencia. No tenía caso, porque de lo contrario él me golpearía o me amenazaría. Después de tantos encuentros amorosos, él me embarazó, y de ahí nació nuestro hijo. Le pusimos de nombre Felipe, un bebé hermoso que tenía pelo rizado y los ojos azules. Mi suegra doña Remedios al principio me detestaba y también la idea de que tuviéramos un hijo. Ella me despreciaba e incluso decía que nuestro hijo no era más que un bastardo. Pero todo cambió cuando ella vio al niño, con los ojos azules tal y como los de su fallecido esposo. Fue ahí cuando se enamoró de mi hijo. Todo el día lo traía para arriba y para abajo, casi no me dejaba verlo o que yo lo cuidara. Ella se obsesionó mucho con él. Yo amaba mucho a mi bebé y me dolía lo que estaba pasando. A mi madre solo la dejaron que lo viera un par de veces. Yo veía a mi mamá ya muy cansada y deprimida. Ella me extrañaba mucho y yo a ella. Melquiades, eso sí, le mandaba su despensa cada mes y algo de dinero, pero yo sabía que lo que mi madre necesitaba era verme bien, que yo fuera feliz, y yo quería verla más seguido, pero Melquiades me tenía amenazada de que si salía sola a ver a mi madre, tanto él como mi suegra me impedirían ver a mi hijo y me llevarían a su otro rancho que quedaba cerca de la frontera. Allá me dejarían sola a mi suerte. Mi impotencia era bastante, añadiéndole a esto que sufrí muchos maltratos y humillaciones de parte de doña Remedios. Mi vida era un completo infierno, que ya no podía yo lidiar más con todo lo que ella me provocaba. Ella literalmente me tenía como su sirvienta, mientras que ella salía y llevaba a mi hijo a todas partes como si fuera suyo. Ella era muy malvada, porque en muchas ocasiones cuando yo intentaba rebelarme ante ella, doña Remedios le mentía a Melquiades y le decía que yo había salido a buscar hombres para enredarme con ellos, o bien le decía que hombres iban a buscarme al rancho. A Melquiades no le gustaba para nada eso, era muy celoso. Por eso en varias ocasiones, a raíz de los chismes de mi suegra, él me puso unas golpizas tan terribles que me dejaba muy mal. Yo ya me estaba cansando y el deseo de vengarme se estaba apoderando completamente de mí, pero sabía que sería muy difícil, y yo cada noche antes de dormir pensaba mucho en mi madre. Ella con su brujería podría salvarme, pero yo no tenía forma de comunicarme con ella, pues las pocas veces que yo la veía, Melquiades siempre estaba junto a mí. Yo todas las noches le rogaba en mis pensamientos que fuera a verme, que me ayudara, que la necesitaba. Yo ansiaba que su intuición de madre la llevara hacia mí, y de verdad no fallé. Mi madre de verdad tenía un don y tenía una gran intuición. Una noche salí al jardín a contemplar la luna llena. Mi madre me conocía bien y sabía que yo siempre salía a observar la luna en esos días, por lo tanto ella podría encontrarme fuera de la casa. Esa noche la vi parada detrás de uno de los arbustos y me dice: «Ten, hija, no tengo mucho tiempo. Toma esto, ponle algunas gotas a tu marido en la bebida y de paso a tu suegra también. Yo me encargaré de lo demás, porque mira lo que tengo en mis manos». Santa Madre de Dios, mi madre traía en una bolsa al gato de doña Remedios ya sin vida. A ese gato ella lo amaba mucho, así que cuando se enterara de que su gato había desaparecido, mi suegra pondría el grito en el cielo. Mi madre me dijo que todo estaría bien y que pronto estaríamos juntas nuevamente. Después tomó un puñado de tierra de la casa de Melquiades y se fue. Yo regresé de inmediato a la casa y me subí a mi habitación. Escondí muy bien el frasco que me dio mi madre y esperé a que todos se durmieran. Una vez hecho esto, bajé despacio a la sala y vertí las gotas en las licoreras de las que se servían los tragos mi suegra y Melquiades, pues ellos cada tarde se sentaban a beberse 1 o 2 o hasta 3 tragos de tequila o whisky. Yo confiaba en mi madre, así que esperaría a que las cosas se pusieran un poco a mi favor.
Su brujería era muy efectiva. Yo sabía perfectamente que ella me ayudaría a salir de ese infierno en el que vivía sometida junto con mi hijo. Un par de días después, mi suegra estaba enloquecida por el hecho de que su gato no aparecía. Mandó a buscarlo a todas partes, pero nunca lo encontró. Nadie supo su paradero. Y como era un gato que jamás salía de la casa, no había lógica de que se hubiera escapado lejos por sus propias patas. Era un hecho de que alguien lo había robado o lo había matado. Eso le afectó mucho a mi suegra, porque por semanas les bajó el sueldo a los trabajadores, porque los culpaba de que ellos se habían llevado al gato o que le habían hecho algo. Por su parte, ante estas imposiciones, los trabajadores comenzaron a hacer huelga en ese ranchito. Para ellos no era justo, pues su trabajo era lo que sacaba adelante al rancho. No permitirían que se les castigara por lo del gato. Era algo sin sentido. Mi suegra cada vez se veía peor. De verdad se veía muy mal. Ella se comenzó a aislar y no quería atender las peticiones de los trabajadores ni a las visitas. Ella comenzó a enfermar muy feo. De ser una mujer un tanto robusta, después adelgazó y parecía una calaca con vida. Su cara estaba tan adelgazada que se le notaban los pómulos como a un cadáver. Y ella no quería que la viera un médico. Ella argumentaba que se sentía bien. Al parecer no era consciente de lo que le estaba pasando, y mucho menos que la brujería de mi madre era la que la estaba matando. Supe que ya ella estaba perdida cuando la vi sentada en la mecedora, acariciando a un gato invisible y jugando con él. Ella alucinaba y llamaba al gato con el nombre de su animal desaparecido. «Gordo, ven. Ven, gordito. Ven con tu mami». Y mi suegra hacía como que lo alzaba, lo ponía en sus piernas y lo acariciaba. Y así a veces se pasaba toda la tarde contemplando la luz del sol por la ventana. Melquiades nomás la veía y ya no le decía nada, porque doña Remedios lo regañaba. Esa mujer tenía mucho poder sobre mi marido, y pese a que Melquiades veía cómo su madre se estaba deteriorando, él la dejó morir. Quizá ya también en el fondo se quería librar de ella. Una mañana mi suegra, ya completamente enloquecida y embrutecida por la brujería, salió de su habitación siguiendo a su gato y decía: «Gordo, gordo, ¿a dónde me quieres llevar? A ver, dime, yo te sigo. Pero por favor, dime qué descubriste, gordo. Ay, que no te comprendo, eres un gatito muy misterioso». La mujer salió caminando con esfuerzos de la casa. Esa mañana Melquiades ya se había ido a trabajar, así que solo me encontraba yo, y no hice absolutamente nada para detenerla. Yo la dejé que se fuera tras del gato invisible, porque sus alucinaciones seguro la llevarían a una horrible muerte. Mi madre era muy astuta y supo muy bien cómo hacer esa brujería. No quiero ni pensar qué le habrá hecho al gato de mi suegra. Pasó todo el día y doña Remedios no regresaba. Melquiades, preocupado, mandó a varios de sus trabajadores a que buscaran en los alrededores del rancho, y después de hacerme varias preguntas, se largó muy apresurado a buscar también a su madre. Tardaron horas buscando a doña Remedios, hasta que por fin la encontraron, pero no de la manera en que esperaban, porque primero encontraron parte de las ropas de la señora completamente rasgadas y ensangrentadas, y junto a estas encontraron sus zapatos, de los cuales se desprendían parte de los pies y parte de su carne. También había parte del cuero cabelludo, también ensangrentados. Todo esto solo significaba algo: que los animales del cerro la atacaron, pues en aquellas tierras había desde coyotes, lobos y algunos feroces felinos salvajes. La mujer no corrió con suerte y fue devorada aún estando viva por aquellos animales. El cuerpo jamás fue recuperado, y Melquiades regresó completamente destrozado. Él lloraba y enojado, aventaba todas las cosas de la casa, quebrando así jarrones de cerámica muy caros, cuadros de la familia, todo lo quería destruir. Después se fue a la sala y comenzó a beberse la licorera entera, en la que yo había vertido el brebaje que me dio mi madre. Yo desde el pasillo lo observaba cómo la bebía completa a tragos grandes, hasta que le dio fin y destapó la otra e hizo lo mismo. Melquiades terminó tirado en el piso y dormido,
completamente borracho. Cuántas ganas sentía yo de ir por un machete y cortarle el cuello a tajos y sacar todo el odio que sentía por ese maldito cerdo. Sin embargo, me controlé y dejé que las cosas fluyeran acorde al plan de mi madre. Al día siguiente se hizo una ceremonia simbólica de velación, con un ataúd que no contenía más que el vestido de novia que mi suegra usó cuando se casó. Se reunieron solo unos pocos familiares y al día siguiente llevaron ese ataúd a enterrar al cementerio. Melquiades fue demasiado indiferente conmigo. Es como si yo no existiera. No me dirigió la palabra para nada. Todo en su mente y en su corazón era dolor y tristeza por la pérdida de su madre. Eso lo hundió aún más en el alcohol. Los días siguientes parecía que él también había enloquecido, tal y como su madre lo hizo. Melquiades alucinaba que su madre estaba viva y platicaba con ella, se reían, la abrazaba y hasta en ocasiones se comportaba como un niño indefenso porque su invisible madre lo regañaba. Yo ya sabía cómo iba a terminar todo aquello, así que me reservaba a observar y a esperar pacientemente que el fin de Melquiades también llegara. Una noche Melquiades, ya muy borracho, tomó 2 botellas de tequila, se las metió en el saco y se fue. Él hablaba supuestamente con su madre, quien lo invitaba a salir a visitarla al cementerio, y él, feliz y borracho, se fue siguiendo el rastro que su fallecida madre estaba poniendo en su cabeza. Cuando lo vi salir de la casa, sabía yo que Melquiades ya no regresaría con vida, así que me fui a acostar tranquilamente, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para bien. Pasaron 2 días y Melquiades no regresaba, pero uno de los trabajadores llamó a la puerta de la casa muy desesperado. Al verlo me dijo que mi esposo se encontraba sin vida y me pidió que fuéramos a prisa para que yo lo viera. También me hizo saber que no movieron ni tocaron el cadáver y no lo harían hasta que yo lo viera con mis propios ojos. Fingí un par de lágrimas, pero dentro de mí me sentía satisfecha de que por fin el cerdo de Melquiades había recibido lo suyo, aunque también sabía yo que cualquier castigo terrenal que él estuviera sufriendo no se comparaba en nada con el infierno que él me hizo vivir. Él merecía una muerte más lenta y dolorosa. Cuando llegué al cementerio, había varias personas rodeando el cuerpo de mi marido. Algunos se sorprendían y algunos otros solo querían saciar su morbo. Me paré frente al cadáver de Melquiades y pude contemplar una horrible escena. Melquiades estaba tirado junto a la tumba de su madre. Se había ido a emborrachar ahí para platicar con ella. Su cuerpo estaba boca arriba. Las 2 botellas de tequila estaban completamente vacías. Cualquiera diría que murió de borracho, pero ese malnacido podía beber eso y más y seguir con vida. Lo realmente horrible e inexplicable fue que a Melquiades lo mataron. ¿Quién? La verdad no tengo idea, pero lo extraño es que le habían sacado los ojos. Sus cuencas estaban vacías y la sangre escurría por todo su rostro, el cual estaba muy hinchado. Su boca estaba abierta y noté que también le habían arrancado la lengua, como si se la hubieran comido, y le faltaban algunos dientes. Fuera de eso no tenía signos de violencia, pero seguro tuvo una muerte terrible y perturbadora, una muerte acorde a la manera en la que vivió. Me hubiera dado más miedo que a un muerto me mirara con sus asquerosos ojos, por eso me alegraba que se los hubieran sacado. Le pedí a los hombres que se llevaran el cuerpo y que prepararan todo para el velorio y para la sepultura. Fingí también tristeza con esto, pero de eso en mí no había ni un poco siquiera. Me sentía plena de haber llevado esa venganza junto con el gran poder de mi madre. Después del entierro regresé a la casa, que por fin sería mi casa, mi rancho, mis propiedades que ahora me correspondían por ser esposa legítima de Melquiades. Yo jamás fui interesada, pero ante una situación como la que viví con ese maldito desgraciado, ahora yo reclamaría lo mío. Vaya regalo la vida me estaba dando a mí, a mi hijo y por supuesto a mi madre, a quien me dio mucho gusto poder volver a abrazar, a sentir su amor, su apoyo. Vivimos un tiempo los 3 en ese rancho,
en lo que conseguíamos a quien vendérselos y cambiarnos a otro pueblo. Lo ideal era iniciar nuestra vida en otro lugar, muy lejos de ahí, lejos de todo ese infierno que nos hizo vivir Melquiades y su madre Doña Remedios. Ahora, a años de distancia, vivimos en tranquilidad. Yo me enamoré e hice mi familia con un buen hombre. Mi madre murió hace pocos años, pero ella me dejó un legado de aprendizaje de brujería, el cual no dudaré en usar para proteger a mi familia, para defender y reclamar lo que es mío, no importando que tenga que matar a quien sea, porque para mí la brujería no es un juego, me la tomo muy en serio, y así jamás dejaré que nadie en la vida me vuelva a hacer daño, nunca más. En mi juventud, vivía en un departamento con mis papás y mis hermanos. Fue una época difícil para la familia. No teníamos muchos recursos y vivíamos muy apretados en ese lugar tan pequeño. Recuerdo que las paredes se compartían con los demás departamentos y se escuchaban los ruidos de los vecinos de lado a lado y los que vivían arriba también. Nosotros habitábamos en un tercer piso. Nunca me gustó vivir ahí, pues recuerdo que no eran bonitos los departamentos, y mucho menos cuando los dueños comenzaron a rentarlos a gente que era bastante problemática, sobre todo jóvenes pandilleros. Todo se empezó a poner muy feo. Destruían cosas, rayaban las paredes viejas y se escondían en los rincones a fumar marihuana, a alcoholizarse, a tener sexo sin importar la hora del día. No se les podía decir nada porque se comportaban muy salvajes. Poco a poco el edificio empezó a oler a orines y excremento combinado con cigarro, alcohol y drogas. Era cada vez más y más desagradable. Así que los que pudieron comenzaron a irse del edificio, pero nosotros, desafortunadamente, no teníamos la misma suerte. A mi padre no le iba nada bien, y en esos momentos se encontraba en su peor racha. Así que tuvimos que aguantarnos, y tratábamos de cuidarnos entre nosotros para evitar conflictos con aquellos pandilleros. Los vecinos que teníamos justo a un lado de nosotros se fueron, y a los pocos días de partir, llegó a ocupar el lugar un hombre de aspecto como misterioso. Se veía raro. No podría yo describirlo muy bien, ni tampoco lo que generaba en mí el verlo. No hablaba mucho ese hombre, y después de instalarse casi no se dejaba ver, y se nos olvidó su presencia, al grado que de repente se nos olvidó que existía. Pero después de un tiempo comenzaron a entrar al edificio personas extrañas que no eran inquilinos, y llegaban justo al tercer piso. Entraban al departamento de este hombre misterioso que les digo. Lo visitaban mujeres, hombres de todo tipo, y no sabíamos nada de lo que ahí dentro hacían. Las visitas se empezaron a ser más frecuentes, pero ahora los sonidos detrás de las paredes eran muy extraños y tenebrosos. Había sonidos como de ultratumba, lamentos y de repente llantos. Esto se fue haciendo cada día más frecuente. Lo único bueno de la llegada de ese hombre extraño fue que uno de los días se escuchó un grito muy fuerte de una mujer que pedía ayuda. Provenía desde el primer piso, y de repente se escuchó que la puerta de nuestro vecino se abrió, y el hombre salió a prisa bajando rápido las escaleras. Después de un rato se escuchaba que la mujer ya venía llorando y subiendo las escaleras con el hombre, y le estaba contando todo lo que ocurrió. Mi padre nos había prohibido salir ante cualquier situación. Él, antes de irse a trabajar, nos decía que todos los días, pasara lo que pasara en el edificio, jamás debíamos salir. Así que ese día no pudimos saber qué era lo que pasaba. Pero al día siguiente nos enteramos por nuestra vecina Chela que los vándalos se encontraban en la planta baja como siempre drogándose, y que la mujer que gritó se trataba de una clienta de ese hombre extraño, la cual venía entrando cuando uno de los vándalos intentó quitarle la bolsa y toquetearla, así que ella pegó el grito. Pero nos dijo Chela que lo más extraño fue que cuando el hombre misterioso bajó las escaleras, los vándalos no pudieron ni moverse. Al tratar de atacar al viejo se quedaron tiesos. Y nos dijo Chela que al vándalo que intentó hacerle daño a la señora, el hombre misterioso le aventó al piso y junto a sus pies
varios clavos de metal, y después hizo algunas señas con sus manos, algo así como cuando uno se persina pero distinto. A Chela le tocó mirar todo, pues cuando ocurrieron los hechos, ella se encontraba echando chisme con la casera en la parte de abajo. Tanto Chela como la mujer se encerraron y tras la puerta de la casera, que tenía una rejilla, presenciaron todo aquello. Con eso doña Chela había descubierto que nuestro vecino misterioso era un brujo, uno de esos que hacían magia negra. Era un brujo de temérsele, pues la casera, que era la que le rentó el departamento al hombre, tenía más información de él y le dijo a Chela que el hombre se llamaba Agustín, tenía casi 60 años y era originario de Veracruz, pero eso era todo lo que sabía, porque es lo único que el hombre le quiso proporcionar. Pero fue extraña la manera en que se aclientó tan rápido el señor. Algunos ya lo conocían de su anterior domicilio, pero la eficiencia de su trabajo se corrió tan rápido que muchas personas nuevas lo empezaron a visitar. Nos dijo Chela que mientras la casera le contaba todas estas cosas, el pandillero que había intentado atacar a la mujer, de pronto se dejó caer al piso y su cuerpo se empezó a retorcer. Se le doblaban las manos de una forma horrible, como si se le fueran a fracturar, y le salía un líquido oscuro de su boca. Tenía los ojos completamente en blanco, y de su boca salían sonidos guturales, como si se tratara de la voz del mismo diablo. Sus amigos que se drogaban trataban de hacerle algo, le gritaban, lo sacudían, le daban cachetadas para que reaccionara, pero no podían sacarlo de ese estado. Dice Chela que la luz de los focos empezaba a ir y el ambiente empezó a apestar. La casera lo único que hizo fue llamar a la patrulla y a la ambulancia. Había mucho nerviosismo y desesperación en el lugar, pero después de un rato el cuerpo del muchacho se quedó inmóvil, y cuando llegaron las autoridades y la ambulancia, los vándalos salieron corriendo y los paramédicos revisaron al muchacho, pero fue demasiado tarde porque ya se encontraba muerto. A partir de ese suceso, los vándalos fueron desapareciendo como si el brujo hubiera hecho algo para que ellos ya no estuvieran más ahí. La evidencia más clara es que en el lugar donde murió aquel muchacho, el líquido que le salió de la boca, al haber caído al suelo, dejó una figura marcada como de un demonio. Eso nos aterraba mucho a los vecinos. Después de que nos contó doña Chela todo esto, nos daba más temor don Agustín, y todo lo que escuchábamos entre las paredes era realmente espeluznante. Después ocurrió algo más fuerte. Cabe mencionar que todo el edificio y sus alrededores era muy deplorable, sin pavimento, con gente muy mala y muy sucia. Ocurrían asaltos a todas horas y era una colonia altamente problemática donde a nadie le gustaba vivir. Pero en noviembre llegaron 3 coches muy elegantes con gente muy fina. Eran varias personas de traje y como que venían cuidando o escoltando a uno de ellos en particular, y los vimos cómo entraron y se metieron al edificio. Los fuimos siguiendo de lejos, pues llamaban mucho la atención, y unos entraron al departamento del brujo y otros se quedaron afuera custodiando. Ese día en particular, fueron diferentes las atenciones del brujo hacia esos señores. Sus trabajos fueron a otro nivel, pues se hicieron sacrificios de animales. Yo vi con mis ojos cómo metieron gallinas y otro animalito en una jaula tapado. Por otro lado, y por su cuenta, doña Chela miraba todo lo que podía desde enfrente de su departamento, y de repente se escuchó cómo empezó a chillar uno de aquellos animales. Chillaba tan feo y se escuchaba su expresión de dolor que era horrible. Se nos ponía la piel de gallina, y por 3 días estuvo el brujo atendiendo exclusivamente a estos hombres que iban y venían. La atmósfera en los pasillos era muy fuerte, la energía pesaba y la pestilencia invadía el edificio, pero nadie se atrevía a decirle algo al brujo, pues todos le teníamos miedo, más de saber que estaba bien respaldado por esas personas poderosas. Pasaron los días y era el momento de tirar nuestras bolsas de basura. A un costado del edificio había un contenedor de basura, y solo una vez a la semana los señores del camión de la basura lo vaciaban. Ese lugar donde se encontraba el contenedor siempre olía muy mal, y era muy desagradable ir a tirar la basura. Esa semana me tocó ir al contenedor
a dejar 3 bolsas de basura. Cuando me iba acercando, el aroma era mucho más intenso que de costumbre. Olía como a perro muerto. Estuve a punto de vomitar, pero me tapé lo más que pude con la blusa a la boca y me fui acercando poco a poco. Entre más me acercaba, se veía que de una de las bolsas salían muchas moscas. La curiosidad me ganó. Con un pedazo de vara caída de uno de los árboles que se encontraban en los alrededores, jalé un poco la bolsa, pues ésta la habían dejado un poco abierta, y yo al jalarla de la bolsa, vi que salió una cabeza de chivo, totalmente pelada, sin piel y con los ojos saltados, y se podía ver que había otro tipo de animal en la bolsa, pero el asco, el miedo y la pestilencia me ganaron, y terminé por salir corriendo. Subí rápidamente las escaleras, y ya venían bajando los escalones aquellos hombres de traje. Venían comentando cosas del brujo. Decían sorprendidos que no podían creer todo lo que había hecho con lo que le habían llevado. Después al verme se quedaron callados. Yo subí, y al llegar al pasillo de mi departamento, me jaló la casera quien se encontraba en la casa de Chela, y me metieron, cerraron la puerta. Ella no quería que nos viera el brujo, pues la puerta de su departamento estaba abierta, y seguían saliendo y entrando los hombres de ahí. Me dijo doña Chela con voz muy bajita: «Hey muchacha, dile a tus padres que voy a comenzar a juntar firmas para sacar a ese pinche viejo sádico de aquí. Ya no soporto más ver cómo empezó a matar animalitos indefensos de una manera brutal. Espero contar con su apoyo. Diles a tus padres que paso mañana a platicar con ellos. Diles que quiero que la policía, por medio de la inconformidad de todos los del edificio, saquen a ese cabrón y lo manden lejos. Deberías de salir hacia donde está el contenedor de basura. No se soporta la peste. Sabrá Dios cuántos animales han matado y están todos ahí tirados en la basura. Y yo sé, mijita, porque yo lo vi, que fue el brujo el que mató a aquel muchacho marihuano, el que atacó a una de sus clientas. Ese hombre es muy malo. De verdad debemos sacarlo del edificio antes que nos haga daño». Después de que la casera terminara de hablar, le conté a ella y a Chela que yo vi la bolsa con los animales muertos en la basura, que era una bolsa negra grande, llena tal vez no solo de la cabeza del chivo, que a lo mejor había muchos más animales. La casera me interrumpió y me dijo que sí, que no fuera a ser que hasta un cadáver hubiera ahí tirado, porque ese tipo de brujos no se tentaban el corazón, podrían matar lo que fuera. Después de escuchar a la casera, me fui de aquel departamento y me metí al mío. Le conté todo a mi familia. Mi mamá me dijo que no sabía nada, que ella no quería que nos metiéramos en problemas con ese brujo, que a ella le daba mucho miedo. Incluso le daba más miedo que ni todos los marihuanos juntos. Pero eso sí, dijo que si todos firmaban, al final pues también lo tendríamos que hacer nosotros. Así pasaron los días, y en los pasillos ya se corría la voz de que la casera sacaría al brujo del edificio. Creímos que él no se daba cuenta de lo que se estaba planeando en su contra, pues casi no salía de su departamento. Parecía que él ni comía, pues nunca se le veía ir por mandado o andar comprando cosas indispensables para la casa. Muy pocas veces lo veíamos, prácticamente le temíamos a su sombra o a su sola esencia. En ese tiempo, poco a poco, se comenzó a sentir una atmósfera rara, como si el sol ya no le diera luz al edificio. Todo se percibía mucho más oscuro que de costumbre, y de las coladeras comenzaron a salir ratas, de verdad muchas ratas. Los vecinos decían que los animales muertos que el brujo tiraba estaban atrayendo a esos roedores. Uno de esos días recuerdo que salimos y andaba un pajarito dentro del pasillo. Se metió por el ventanal y de andar volando se estampó en los muros y cayó muerto. Al poco rato entró otro y pasó lo mismo. Se nos hizo tan raro. Ya después era muy frecuente encontrar pajaritos muertos en los pasillos. Los vecinos comenzaban a decir que los asustaban por las noches, que se escuchaban ruidos y se veían sombras. Nosotros que estábamos al lado del brujo, podíamos escuchar que a las 11 de la noche, comenzaba a rezar todas las noches a la misma hora. No entendíamos lo que decía, solo escuchábamos sus murmullos, como si invocara o rezara. No sabíamos bien qué era lo que hacía, pero era evidente
que algo ocurría, pues todo el ambiente era muy pesado en el lugar y ocurrían cosas misteriosas. La casera, por su parte, continuaba con su recolección de firmas, y un día comenzó a preguntarnos a todos los inquilinos que si no habíamos visto a su gata Blanca. Era una gata muy gorda y bonita. Esa gata constantemente se le perdía y se escapaba del departamento y se paseaba por todos lados. La casera estaba muy preocupada y ahí traía a la pobre de doña Chela buscando a la gata, pues la trataba como si fuera su hija, porque esta mujer no tenía hijos y la gata era su única compañía. Pasaron los días y nada, y cuando llegó la siguiente fecha para tirar la basura, fuimos mi hermano y yo a tirarla, y me dice mira, nada más quién está aquí. Cuando yo volteo hacia donde estaba mi hermano, vi a la gata Blanca, en condiciones horribles y llena de sangre. La habían matado de una forma espantosa, le habían arrancado violentamente las extremidades y le habían clavado en el hocico y en los ojos varios clavos. La casera llegó en ese momento. Ya venía llorando y pegando unos gritos terribles. Maldecía al brujo. La casera hizo un drama muy fuerte en ese momento. Era obvio que el brujo desde su departamento escuchaba todo lo que decía la casera, y los vecinos comenzaron a salir para ver qué ocurría, y nos dijo a todos: ese maldito me las va a pagar. De mí se acuerdan porque me las va a pagar. Y se fue a llore y llore la pobre mujer. Dicen que fue a poner la demanda con lo que ella tenía de información y las firmas para que fueran por aquel brujo. Pero muy tarde regresó, sola y sin el apoyo de las autoridades, quienes la tomaron de loca en el momento que ella les habló de brujería. Tal vez ella se fue muy alterada, o hasta algún hechizo hizo el brujo para que ni los policías lo buscaran. Pero a partir de esa tarde, la casera empezó a decir que le dolían los ojos y comenzó a ponerse muy ronca. Ella tocó a nuestra puerta y como pudo, pidiéndole ayuda a mi mamá de que se le diera alguna pastilla o algo que tuviera, porque no aguantaba ese dolor repentino que tenía en sus ojos y garganta. Mi mamá con temor le preparó unos tecitos y le dio algunas pastillas para el dolor que ella guardaba para cuando nosotros nos enfermábamos. Al final le dio todas las medicinas y le pidió que se fuera, porque mi mamá no quería problemas con el brujo. Y es que nos tenía a nosotros sus hijos, y tenía también miedo nos pasara algo. La casera como pudo le contestó que estaba sintiendo cosas muy feas. Ella decía que el brujo le había hecho un trabajo para callarla y calmarla, y decía sentirse enrabiada de que el brujo le hubiera matado a su gata. Con tristeza e impotencia, nos decía que aquel maldito hombre quería ahora matarla a ella, y a todo al que osara en ofenderlo. Mi mamá terminó echando a la casera del departamento y le pidió que se fuera a descansar. Por la noche se escuchaban lamentos y un llanto doloroso de aquella pobre señora. Era evidente que lo que le estaba pasando le estaba generando mucho dolor, pero no podíamos hacer absolutamente nada. Lo que estaba ocurriendo se salía de nuestro alcance. Al día siguiente había un alboroto. La puerta del departamento de la casera estaba abierta, y mi hermano se fue a asomar, y gritó muy fuerte del susto diciendo que la casera estaba muerta. Salió rápido mi mamá y bajaron las escaleras. También se arrimaron más vecinos. Ante ellos estaba tirada la mujer con los ojos abiertos, muy saltados, y con sangre escurriendo de estos y también de su boca. Su muerte fue muy rara, pues sus ojos y su boca parecían que presentaban quemaduras. Esa vez llegó la policía y los de la morgue, y después de mucho rato de analizar la escena se llevaron el cuerpo. Después de la muerte de aquella casera, mi papá como pudo nos sacó de ahí y nos llevó a vivir a casa de un tío que vivía solo. Estuvimos viviendo un tiempo ahí, hasta que encontramos un mejor lugar, pues no queríamos estar cerca de aquello que estaba ocurriendo en el edificio. Se estaba volviendo algo muy trágico. Dicen que el brujo se quedó ahí mucho tiempo, hasta que él quiso, y sembró mucho miedo con los inquilinos que se quedaron a vivir en aquel lugar. Después de 2 años, por fin el brujo se había regresado a Veracruz por voluntad propia, y porque tenía según trabajos importantes que hacer por allá, seguramente sembrar el miedo y curar a otros.
Ahora se cuentan historias de terror de aquel departamento donde él vivía, en aquel donde él hacía sus rituales. El lugar quedó marcado. Ahora nadie quiere vivir ahí. Sé que fueron tiempos difíciles y doy gracias a Dios de que mi padre nos llevó a otro lugar. De alguna otra manera hubiéramos corrido el mismo destino que la mujer casera o que los animales sacrificados. No me cabe en la cabeza que existan tales niveles de malicia, pero ahora veo que la maldad existe y vive dentro del corazón de algunas personas. Por eso les doy el consejo de que se vayan si es que perciben que hay alguien cerca que les pueda hacer daño. En este caso nosotros corrimos con suerte, pero puede que ustedes no, porque la brujería no es cosa de juego, y esta podría acabar con sus vidas.